Muy buenos días. Nosotros somos Luis Felipe Cabrera Diarte, Flores Godoy José Emiliano, Nibla Jaque Setun Isaac y Estavillo Servín Jaque. El día de hoy nosotros hablaremos acerca de dos procesos químicos, la mitosis y meiosis. Hablaremos acerca de sus funciones y sus fases. También abarcaremos la enfermedad del síndrome de Down relacionada con el proceso celular. Dicho esto, comenzamos. La mitosis es un proceso el cual ocurre en el núcleo de las células y que consiste en la división celular. En este proceso, la célula madre se divide para crear dos células nuevas con la misma información genética. Esta permite que el cuerpo crezca y reemplace. La mitosis se divide en cinco fases: la interfase, la fase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, la célula se encarga de crecer y duplica sus cromosomas, preparándose para la división. En la profase se condensa el material genético, o mejor conocido como ADN. También comienza la información de uso mitótico y comienza la desaparición del núcleo. Y en la metafase, todos los cromosomas son capturados y alineados en el centro de la célula y ya estarán listos para dividir. La anafase es la tercera fase de la mitosis y meiosis en la que los cromosomas duplicados son separados. Las cromátidas son entonces desplazadas a los polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico y meiótico, para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma, como se ve en la imagen. La telofase es la cuarta y última fase de la mitosis celular. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase. Los cromosomas ya están separados en dos grupos de cromátidas en los dos extremos de la célula. Las cromátidas se desarrollan y el ADN vuelve a tomar forma de hilos cromatina difusa. Se crea alrededor de cada grupo una membrana nuclear. El uso mitótico desaparece, como se ve en la imagen. El ejemplo de la mitosis es que durante la mitosis una célula duplica su contenido incluyendo sus cromosomas y se divide para formar dos células idénticas, como se ve en la imagen. En las plantas, las células que se dividen activamente por mitosis se ubican en los merisistemas. En determinadas ocasiones, cualquier célula viva con núcleo puede diferenciarse y dividirse por mitosis, como se muestra en el proceso de la mitosis en las plantas. Hay más. La meiosis es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos, es decir, las células sexuales, óvulos y espermatozoides. La meiosis, existen dos tipos de meiosis, la meiosis uno y la meiosis 2, las cuales se dividen en cinco fases igual que la mitosis. Se divide en la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ahora próximamente le hablaré sobre estas cinco fases. En la primera profase, en la célula inicial es la diploide y los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos entrecruzados. En la metafase primera, los pares homólogos se alinean en las placas metafásicas. En la anafase de la meiosis uno, los homólogos se separan en extremos opuestos de las células y las cromátidas hermanas se mantienen juntas. En la telofase uno, las células recién formadas son las haploides, donde cada cromosoma tiene dos diferentes cromátidas hermanas. Ya en la meiosis 2, en la profase 2, en las células iniciales de las haploides hechas en la meiosis uno, los cromosomas se condensan. Y en la metafase 2, ya los cromosomas se alinean en las placas metafásicas. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de las células. Y en la telofase 2, los gametos ya recién formados son haploides y cada uno de estos cromosomas tiene una cromátida. Y como puedes ver en la imagen, nos enseña el proceso de la meiosis.
de cómo, del proceso de cómo se forma pues, una persona, que empieza por la fase Pliedel, donde ya se forma el gameto, donde ya entra el cigoto y ya se crea por fin la persona. Em, Aquí en pantalla vemos un ejemplo en visión general de la meiosis, donde en la interfase se duplica el material genético. En meiosis 1, los cromosomas homólogos se reparten en dos células hijas. Se produce el fenómeno de entrecruzamiento. En meiosis 2, al igual que en una mitosis, cada cromátida migra hacia un polo. El resultado son cuatro células hijas haploides. Aquí están las diferencias entre mitosis y meiosis, las cuales son que en la mitosis se realiza solo en células somáticas y en la meiosis se realiza en células germinales de ovarios y testículos que forman los gametos. En la mitosis, las células hijas poseen igual el número de cromosomas que la célula madre, mientras en la meiosis las células hijas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. En la mitosis, el objetivo finalidad es la formación de tejidos y órganos, regeneración y permitir el crecimiento del individuo, mientras en la meiosis, el objetivo de la finalidad es mantener constante el número de cromosomas en la especie. Una de las enfermedades relacionadas con problemas de meiosis y mitosis vendría siendo el síndrome de Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce un material genético adicional del cromosoma 21. El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula de tiroides. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.